Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la vida presencial, que en el fondo es la vida real. Sabéis, os he comentado ya individualmente a algunos de vosotros que este ciclo de presentación de los diferentes proyectos que forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es la primera actividad presencial que organiza el INAP desde que empezó la pandemia, con lo cual entrar en este aula y, bueno, aunque está casi al máximo de su capacidad por razones de seguridad evidentes, es casi como sagrado. Lo decía algún compañero al entrar, es como ir a un bautizo o algo así. Pues muy bienvenido a Pablo Gardelobo, subsecretario del Ministerio de Industria, que ha querido acompañarnos en este conjunto de presentaciones en el día de hoy, que sé que en medio de todas las obligaciones que tiene un subsecretario, pues venir a poder explicar el trabajo que se está haciendo en el marco del plan de recuperación es para nosotros en el INAP es muy importante, forma parte de nuestra actividad formativa y también forma parte de nuestra actividad de debate y de reflexión sobre los asuntos más importantes en la administración pública. Sé que no obstante todo eso te complica la vida, os complica la vida y por eso os lo agradecemos muchísimo más. Este ciclo de presentaciones forma parte de un conjunto de actividades que se inicia ahora, que ya está casi llegando a su final. Ya solamente nos queda otra intervención que teníamos prevista para ayer y que hemos debido posponer por razones personales de la subsecretaria de Economía a la semana que viene. Luego tendremos la clausura y a continuación vendrá otro ciclo que es el curso de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, que vamos a tener en el mes de julio y al que también os animamos a apuntaros. Y este conjunto de presentaciones se completará con un segundo ciclo que habrá en otoño, en el que vamos a analizar, igual que ahora estamos analizando diferentes fórmulas de gestión de las distintas reformas e inversiones que forman los componentes que forman el plan y que de alguna forma se está inventando a medida que se pone en marcha, porque se trata de un procedimiento nuevo, un procedimiento que se pone en marcha por vez primera y, por tanto, prácticamente todo lo que contiene hay que inventarlo a medida que se gestiona. De ello, en parte, nos hablará también hoy el subsecretario de Industria, sobre todo de uno de esos grandes misterios que se incluyen en las herramientas de gestión y que se llaman PERTES y que nadie tenemos muy claro lo que son y que sabemos que son una pieza angular del trabajo del Ministerio de Industria en este contexto. Ya me he ido por las ramas. Sin más, voy a dar la palabra al subsecretario para que nos cuente en qué consisten esas reformas e inversiones que están previstas en los componentes del Ministerio de Industria y siguiendo un poco el formato habitual de este tipo de sesiones, dejaremos un cuarto de hora al final para que podáis formular las preguntas, las dudas que tengáis. Os hemos dejado para eso en la mesa unos papelitos para que lo apuntéis. La única razón es que, como sabéis, esta actividad se está grabando y se colgará en nuestro canal de YouTube a partir de mañana o de pasado mañana y me toca a mí trasladar las preguntas porque solamente estamos grabando desde estos dos micrófonos. Entonces, al final, en el último cuarto de hora abriremos ese turno de preguntas si al subsecretario le parece bien y tiene un poco de tiempo para responderlas. Así que, sin más, adelante, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Consuelo. La primera cuestión que quería decirte es que para mí es un placer estar aquí. Un placer, un doble placer. En primer lugar, por estar aquí contigo, que seas tú quien me presente. En segundo lugar, por estar en el INAP, que no deja de ser mi casa. Aquí salí. Hablábamos antes de los exalumnos del INAP, etcétera. Bueno, pues yo, como también salí de aquí, también siento que es mi casa. Así que un doble placer, pero además un agradecimiento porque me permitas contar los componentes que lidera el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo respecto al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Es importante
es importante el que nos des esta oportunidad, porque claro, ver en un tiempo tan corto relatar 3 componentes tan complejos nos va a dar la oportunidad de dar una visión muy, muy interesante. Decía que tengo una intención muy ambiciosa, que es contar los 3 componentes del ministerio. Son 3 componentes extraordinariamente complejos que nos han llevado muchísimo trabajo, nos está llevando muchísimo trabajo elaborar. Ya conocéis todos y voy a iniciar la presentación. Conocéis todos el trabajo que nos ha llevado, la presentación ante la comisión, el diálogo con la comisión, también con las entidades locales, las comunidades autónomas, también con el sector privado. Bueno, de todo esto podré hablar a lo largo de la presentación. Son 3 componentes complejos dentro del plan de recuperación, transformación y resiliencia. En concreto, se incardina dentro de la palanca número 5 de modernización y digitalización de los sectores económicos y de nuestras empresas, junto con el componente número 15 de conectividad digital. Los que voy a exponer yo, como os decía al principio, son los que lidera el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pero esto no significa que no participen otros ministerios. Esto es importante subrayarlo. También participa el Ministerio de Asuntos Económicos, el Ministerio de Transición Ecológica, también el Ministerio de Consumo, en los componentes en distinto grado y en distintos tipos de reformas y de inversiones de los mismos. Decía también que nos ha llevado mucho trabajo, que voy a intentar ser sintético, mucho trabajo que esperemos que vea ya su primer fruto, como tenemos esa expectativa mañana mismo, ¿no? Con la visita de la presidenta von der Leyen a España, donde todos estamos esperando que se anuncie la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Veremos si es así. Una advertencia metodológica es que no voy a ir pasando toda la presentación. Mi equipo ha elaborado una presentación muy exhaustiva de los distintos componentes, basada también en la presentación pública que existe, y está bien que se difunda, está bien que la tengamos, pero en este cortito tramo de tiempo, bueno, pues no podré presentar todas las diapositivas, así que me detendré en las que considere más mm, adecuadas para el tiempo que tenemos. Como decía, presentaré los componentes 12, 13, 14, el de política industrial 2030, el del impulso a la pyme y el de modernización del turismo. Vemos que en conjunto, en estos 3 componentes, tendremos para ejecutar unos 12.000 millones de euros en 3 años. 12.000 millones de euros adicionales, con lo que implica de gestión de recursos de trabajo, en definitiva, de trabajo, pero también de impacto económico esperado en los sectores económicos y, por tanto, en el crecimiento y en la creación de empleo para España. Yo creo que sin mayor demora debo empezar ya a desgranar cada uno de estos componentes. Y lo que voy a intentar es explicaros el relato, el sentido del componente, para que entendamos de dónde venimos y a dónde vamos, en cierta medida. Primer componente, el componente número 12, es el componente de política industrial. Lo que se pretende es la modernización de la industria a través de su digitalización, del impulso a la productividad, del impulso de la competitividad, de la mejora de la eficiencia energética. Claro, hay que partir de una idea que yo creo que es la sustantiva. El peso de la industria en el Producto Interior Bruto supera el 12%, un 12,3%. El empleo no alcanza el 10,5%. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos unos salarios por encima de la media en el sector industrial. También existe una estabilidad del empleo
muy por encima de la media en el sector industria. Y luego es el sector probablemente más innovador, con más de un 40% de la innovación se produce en el sector industria y sin ninguna duda es el sector más exportador. Aproximadamente un 83% de lo exportado se produce en el sector industrial, por tanto, incide de manera esencial en la balanza de pagos española. Por tanto, ¿qué sería lo deseable? ¿Qué es lo que se viene anunciando? ¿Por qué se dice tanto que hay que incrementar el sector de la industria, el peso de la industria? ¿Por qué hay que reindustrializar un país? Bueno, pues porque la industria aporta todas estas externalidades económicas tan positivas y, por tanto, nos aporta mayor crecimiento, mayor empleabilidad, etcétera. Por tanto, para conseguir este objetivo, lo que hace este componente es, por un lado, subrayar aquellos sectores económicos que se consideran clave. Y se consideran sectores económicos clave porque pueden ser punteros. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de arrastre para el resto de los operadores, para las pequeñas y medianas empresas españolas enorme. Por un lado. Por otro lado, porque son capaces estos sectores de incluirse dentro de las cadenas de valor internacionales, bien porque ya lo están o bien porque tienen esa potencialidad y por tanto tienen un mayor recorrido. Además hay un elemento también adicional que se ha puesto de manifiesto durante la crisis y es el intentar tener mayores posibilidades de abastecimiento, o mejor dicho, tener menos dependencia exterior, es decir, elemento de soberanía industrial. Todas estas ideas son las que se vuelcan en el componente para explicar las reformas y las inversiones que a continuación voy a pasar a enumerar. Así pues, de cara a la Comisión Europea y por ordenar esta política, se destacan dos grandes reformas y tres grandes inversiones. La primera gran reforma es la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030, donde todo el relato que acabo de contar se plasmará y se desarrollará adecuadamente. Y además se materializará en una nueva ley de industria, que tendrá que ver la luz o entrar en vigor en el último semestre de 2023. Una ley de industria que actualizará la regulación industrial. La actual ley de industria es de 1992 y donde efectivamente pues, hay elementos innovadores que se pueden integrar. Toda esta cuestión de las cadenas de valor, la asertividad de la industria, la soberanía industrial a la que me refería anteriormente, las nuevas formas de gobernanza y de relaciones entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, etcétera. Esta es la primera gran reforma que, sobre la que nos examinaremos ante la Comisión Europea. Luego hay una segunda reforma que veré al final porque está vinculada con la inversión tercera y salto directamente a la inversión número uno. La inversión número uno es el Big Data aplicado a la política industrial, es decir, la creación de espacios de datos sectoriales para determinados sectores estratégicos, ya sea el agroalimentario, la automoción, el sector comercial, el sector salud, de tal manera que puedan manejar información de datos masiva. Es la economía del dato con la cual se pueden desarrollar nuevos modelos de negocio, nuevos tipos de producto. Bueno, esta inversión que ejecutará principalmente el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la correspondiente Secretaría de Estado. Es un elemento importante, no he empezado en la introducción, pero aprovecho y lo hago aquí para señalar que, como bien conocéis, hay 4 ejes que jalonan todo el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? La transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. Estos cuatro ejes jalonan todo. Pero además, la transición ecológica y la transformación digital son 2 elementos esenciales para la aprobación del plan de recuperación por parte de la Comisión Europea y para la liberación de los correspondientes fondos europeos. Por tanto, hablaré mucho de transición ecológica y mucho de transformación digital y si no lo digo, pues
ténganlo por dicho, porque jalona todo el plan de recuperación y así tiene que ser. Paso a la inversión segunda. La inversión segunda es el programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial. Y aquí, consuelo, aquí se insertan los PERTE. Aquí se insertan los PERTE. En breve voy a explicarlo. Aquí hay 5 grandes líneas que simplemente voy a enumerar que ejecuta el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. La de los PERTE, en la que luego me detendré, luego una línea de apoyo a determinados planes de innovación en el ámbito industrial, otra línea de apoyo a procesos, a la digitalización de procesos también en el ámbito industrial, menos escalados, es decir, son proyectos más pequeños que los PERTES, luego un plan de modernización del Centro Español de Metrología y un plan de apoyo a las infraestructuras industriales para fomentar la creación de nodos industriales. Pero el más destacado por importe y por relevancia a todos los niveles es el de los PERTES. PERTES, y aquí sí voy a pasar a otra de las diapositivas. Los PERTES, la traducción de los PERTES al sector, al componente 12, son los proyectos estratégicos para la transición industrial. En realidad, PERTES significa proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, porque los PERTES no son únicamente, primer dato, no son exclusivamente del componente 12 ni del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, son proyectos país que todos los ministerios van a liderar o determinados ministerios van a poder liderar, por supuesto el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo también. De hecho, el propio plan de recuperación, transformación y resiliencia ya señala hasta 6 ámbitos de PERTE iniciales. Entre ellos, el primero, como destacaba el presidente del Gobierno, además en un artículo de hace unas semanas o incluso diría yo que un par de meses en El País, el primero de ellos será el PERTE de la automoción, del vehículo eléctrico, que ese sí lo lideramos en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y es uno de los que llevaremos a cabo. Bien, como se ha dicho, es un nuevo instrumento de colaboración público-privada que regula el Real Decreto Ley 36/2020, modernización de la Administración General del Estado y de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo ejecuta, lo regula por primera vez. ¿Qué pretende? ¿Qué pretende este mecanismo? Este mecanismo lo que pretende es subrayar proyectos país efectivamente transformadores para el sector económico. Y son transformadores porque llevan un componente de innovación muy importante, porque tiene una capacidad de arrastre para las pequeñas y medianas empresas también extraordinario, porque son capaces de vertebrar el territorio y, en definitiva, son capaces de generar tener esa capacidad transformadora. Voy a poner como ejemplo el del vehículo eléctrico. Pues hablamos de un PERTE que tendrá como uno de los elementos esenciales el aportar a la mayor parte de los componentes de la cadena de valor del sector de la automoción, que es otro de los elementos esenciales. Pues desde la extracción del litio a las fábricas de baterías, a las fábricas de ensamblaje, a la conectividad, a las fábricas de los distintos componentes para la automoción. Al fin y al cabo es uno de los sectores más relevantes para la exportación española. España es el segundo país europeo en fabricación de coches. Por tanto, la relevancia de que consigamos ser líderes en fabricación de coche eléctrico es esencial, ¿no? Yo creo que con este ejemplo se visualiza. Estamos en la elaboración de los PERTES. El primero va a ser el del vehículo eléctrico, va a ser el proyecto Bandera. Esto requiere, primero, de una hoja de ruta y un diseño de este PERTE. ¿Esto qué lleva aparejado? Lleva aparejado que
puedas seleccionar los distintos ámbitos en los que quieras incidir, que pueda haber distintas convocatorias de subvenciones, que pueda participar o no el sector público a través de distintos instrumentos como empresas de sociedades mixtas o a través de un consorcio determinado o desde luego con convenios con comunidades autónomas, con entidades locales. Esto es el PERTE, ordenar una gobernanza para un objetivo concreto con una hoja de ruta. Y esto que se diseña por el ministerio que lidera el PERTE, lo aprobará el Consejo de Ministros. Y, por tanto, será un acuerdo de Consejo de Ministros en el que ya se visualice toda esta hoja de ruta y todo este diseño, que luego habrá que ejecutar. Luego habrá, además, un registro para que las empresas puedan inscribirse en cada uno de los PERTEs. Es un registro cuyo diseño principal se realizará mediante orden de la ministra de Hacienda, pero que cada ministerio podrá estructurar la sección correspondiente a su PERTE. En fin, es un entramado complejo, jurídicamente complejo, económicamente también. Bien. Yo creo que luego podemos dejar para preguntas, que supongo que esta cuestión suscitará unas cuantas. Y para acabar el componente 12, porque claro, es que si no, pues podríamos pasarnos aquí mucho tiempo. No quiero dejar de... Sí, es que no quiero dejar de mencionar la reforma 2. La reforma 2 es la implantación en España de la economía circular. Actualmente se está tramitando el proyecto de ley de residuos y de economía circular en las Cortes Generales y posteriormente habrá una batería de normativa reglamentaria que la desarrolle. Este es la reforma 2, es decir, conseguir llevar nuestra economía, conseguir mantener en nuestro ciclo económico los recursos, los materiales, los medios durante mucho más tiempo. Y la inversión 3 es el paquete de inversión que va adherido a esta reforma en materia principalmente de residuos, de especialización según los tipos de residuos, establecer plantas distintas, etcétera, ¿no? Y también del fomento de la promoción de la propia economía circular en las empresas. Bien, pues yo creo que es el momento de pasar al componente 13. Componente también extraordinariamente relevante porque afecta a las pequeñas y medianas empresas. Pretende dar el impulso a las pequeñas y medianas empresas. Y una vez más, me voy a ir a un relato para que se pueda entender este componente con mayor facilidad. Este componente está compuesto por una multiplicidad de programas y de actuaciones distintas, distintos departamentos ministeriales, distintos organismos dentro de nuestros departamentos ministeriales que inciden en distintos elementos de las pequeñas y medianas empresas. Pero esto tiene un sentido. Vamos a ver. Podemos decir que en la Unión Europea el 99% de los operadores son pequeñas y medianas empresas. En España pasamos del 99 a secas al 99,84%, con lo cual aún más empresas son pequeñas y medianas empresas que en la Unión Europea. Pero es que además de estas empresas, la gran mayoría de ellas son micropymes, es decir, son empresas que tienen o menos de 10 trabajadores o menos de 50 trabajadores. Es decir, en España hay más pymes y son mucho más pequeñas. Además, un 18% de los empleados en España son autónomos. Por tanto, la incidencia de las micropymes y los autónomos en nuestra actividad económica es enorme, pero a un nivel extraordinariamente reducido. ¿Qué ocurre? Que cuanto más reducido es una empresa, una unidad económica, pues más dificultades tiene de acceso a la financiación, es más vulnerable ante las crisis, tiene por tanto menos capacidad
para invertir en digitalización, en innovación, tiene menos capacidad de internacionalizarse, con lo cual entras en ese círculo de mayor vulnerabilidad y de menor inversión y de quedarte en ser algo más pequeño. Y lo que se quiere es convertir esto en un círculo virtuoso. Es decir, lo que queremos es conseguir un mayor crecimiento de las pymes. En primer lugar, que haya más actuación emprendedora, por tanto, mayor creación de empresas, que éstas sean más grandes, es decir, que se consiga mayor crecimiento, por tanto, apoyar también en mayor medida la inversión en digitalización y en innovación y conseguir la internacionalización de estas pequeñas y medianas empresas. Además, hay una actuación específica para el sector comercio porque efectivamente en las características generales que hablábamos de la pyme española, en el comercio se ve con mayor profundidad. Es decir, el comerciante es una pyme aún más pequeña todavía y, por tanto, aún más vulnerable y que ha sido especialmente golpeado durante la última crisis. Con lo cual, ¿qué se plantea para el componente 13 y para impulsar la pequeña y mediana empresa? 2 grandes reformas y 5 inversiones que serán emprendimiento, crecimiento, digitalización e innovación, apoyo al comercio e internacionalización. Este es el sentido y ahora yo podré ir repasando los programas o las actuaciones más relevantes. Empiezo por la reforma número 1. La reforma número 1, cuya ejecución, desde luego con la ayuda inestimable del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, pero va a llevar a cabo el Ministerio de Asuntos Económicos, Transformación Digital y el Ministerio de Justicia, lo que pretende es mejorar la situación de la regulación para fomentar ese emprendimiento, ese crecimiento y, en caso de que sea necesario, la reestructuración de las empresas. Porque el objetivo principal de una reestructuración de una empresa debe ser que la empresa siga perviviendo, es decir, que pueda conseguir seguir actuando y seguir dentro del sistema económico, además de que es un elemento esencial para la inversión extranjera. En fin, como decía, la mejora de la regulación y el clima de negocios que se va a realizar a través de distintas actuaciones. A través de la aprobación de una ley de crecimiento, de emprendimiento, de creación y crecimiento empresarial que lo que va a hacer es remover obstáculos para la creación de empresas y lo que va a hacer también es reducir el capital mínimo para la creación de empresas. Además, se va a materializar pues, en este ánimo de remover barreras, pues se va a implantar un test de proporcionalidad, que también lo exige la Unión Europea, para quitar barreras a las pequeñas y medianas empresas. Se va a mejorar la Ley de Garantía de Unidad de Mercado, que es una ley que no ha estado bien diseñada desde sus inicios, y se va a reformar la ley concursal. Se va a reformar la ley concursal pues para conseguir esa mejor reestructuración ante insolvencias, ante crisis empresariales y que puedan seguir perviviendo las empresas. Y hay un elemento ahí esencial que es regular y mejorar el procedimiento de segunda oportunidad para personas físicas, para personas naturales, de tal manera que el mecanismo sea más eficaz que el actualmente existente, precisamente para conseguir no, digamos, hundir permanentemente las actividades económicas de personas físicas tras una crisis, ¿no? Y que efectivamente esa segunda oportunidad sea efectiva. Este es, digamos, el primer bloque de grandes reformas. Segundo bloque es un bloque más de carácter transversal. España, nación emprendedora. Es un carácter transversal, pretende tirar de las startups, por tanto, en la ley de crecimiento, de creación y crecimiento empresarial, se acentuará las posibilidades para las startups y, además, esta estrategia España Nación Emprendedora se plantea de un modo, como decía, transversal en cada una de las inversiones que vamos a ver a continuación. Así que pasamos a la primera de las inversiones, la del emprendimiento.
Básicamente, como decía al principio, va a haber una serie de programas. ¿Qué busca en los programas de emprendimiento? Pues mejorar las capacidades emprendedoras de las personas que efectivamente quieren emprender, tanto por la formación como por el asesoramiento, dotar de mayores herramientas o reforzar las que existen ahora, como por ejemplo los puntos de atención al emprendedor, los puntos CIRCE, y creando una oficina nacional de emprendimiento. Se quiere también generar a partir de la comunicación foros en España. Se quiere convertir a España en un lugar de encuentros internacionales y se quiere también impulsar la marca España Nación Emprendedora. O sea, se busca también, uno de los programas, por destacar otro, es el programa de atracción de talento de mujeres, que se quiere también focalizar en España a través de intercambios de liderazgo empresarial y de emprendimiento empresarial. En fin, también va a haber financiación de determinados programas para las pequeñas y medianas empresas, en particular de emprendimiento femenino. Este sería el primer gran bloque de inversión. Segundo gran bloque de inversión es el crecimiento. También incidimos en las capacidades de formación de las pequeñas y medianas empresas para que consigan ese crecimiento. Además, la financiación de determinados proyectos industriales para la ampliación de instalaciones o la creación de instalaciones nuevas de las pequeñas y medianas empresas industriales. Y quizá el que más destacado es por su importe, con más de 300 millones de euros, es el reforzamiento del sistema español de garantía recíproca. La financiación, como veíamos, es esencial. El sistema español de garantía recíproca se basa, por un lado, en la Compañía Española de Reafianzamiento, CERSA, que se encarga de reavalar los avales que las sociedades de garantía recíproca, como sabéis, son un tipo de entidad financiera, atribuye a las pequeñas y medianas empresas, para eso nacen las sociedades de garantía recíproca, ante los préstamos que piden a las entidades de crédito. Por tanto, entidad de pyme con entidad de crédito pide un préstamo, sociedad de garantía recíproca avala, pero avala también porque le reavala una compañía pública, que es CERSA, en un porcentaje determinado. Este esquema funciona bien, es un esquema de éxito y es un esquema que ha funcionado además muy bien durante la crisis de la pandemia del COVID, donde se han creado líneas específicas para conseguir el mantenimiento de las pequeñas y medianas empresas. Por tanto, ahora se refuerza este sistema, se dota de mayores umbrales de reafianzamiento por parte de CERSA, que sube de una media de un 60% de reafianzamiento a un 80%. Me refiero de la cantidad que reavala. Bien, este sería la inversión segunda. Nos vamos a la inversión tercera. La inversión tercera, bueno, aquí sí que hay un grupo de programas y de actuaciones vinculadas a la digitalización e innovación. Voy a destacar 3 nada más, porque si no nos detendríamos demasiado. El Digital Toolkit, que además ejecutará el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tiene 3.000 millones de euros, 3.000 millones de euros dotados. Este lo que pretende es transformar definitivamente las pequeñas y medianas empresas, especialmente aquellas de menor tamaño, aquellas microempresas con menos de 50 empleados, a través de la subvención de paquetes básicos de digitalización de esas empresas. Pero yo creo que después de esta actuación, la pyme que no salga digitalizada será porque no habrá querido. Será porque no habrá querido. En fin, paquetes de soluciones digitales básicas, acceso a Internet, venta electrónica, oficina en la nube, gestión de clientes, ciberseguridad. Todos estos elementos razonablemente básicos, pero que en muchas ocasiones nuestras pequeñas y medianas empresas no tienen o no tienen en suficiente medida. ¿De acuerdo? Entonces, esta actuación va a conseguir que lo tengan. Ese es el objetivo. Otro programa, Agentes del Cambio, con 300 millones de euros. Lo que se propicia es que profesionales de la digitalización
se pongan a trabajar con las pymes, es decir, entren en asesorar a las pymes y, por tanto, se subvenciona este programa de algún modo. Y otro que conocemos bien en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo es el programa de apoyo a las agrupaciones empresariales innovadoras, es decir, se buscan agrupaciones para colectivizar, si me permitís la palabra, la digitalización, servicios digitales, los clúster de estas agrupaciones. Y esto lleva, por tanto, una subvención aparejada. Hasta aquí la inversión tercera, muy grosso modo. Inversión cuarta, apoyo al comercio. Ya decía al iniciar este componente que el sector comercio ha sido especialmente perjudicado por la crisis de la pandemia, y aquí lo que se pretende es, en este marco de impulso a la pyme, concentrarse especialmente en este sector, que además es de muy pequeña dimensión. Tres programas esencialmente. El programa de fondo tecnológico, por el cual se pretende también que los comercios incorporen las nuevas tecnologías. Un segundo programa en mercados sostenibles. Este es muy relevante. Lo que se pretende es la transformación de los mercados, y esta subvención beneficiará a las entidades locales, que serán las encargadas de realizar los distintos proyectos de transformación de los mercados, mercados digitalizados, mercados conectados, mercados en el que puedan dar publicidad de otro modo a la oferta que producen. Es decir, transforman los mercados tradicionales. Y, en fin, que no quiero dejar de señalar, un tercer programa de mejora de la oficina de control de calidad que corre a cargo del Ministerio de Consumo. Y me voy a la quinta inversión, que es la de la internacionalización. En este caso, y vuelvo a destacar un modelo de éxito. Es decir, en este caso, los instrumentos de la Secretaría de Estado de Comercio para la internacionalización son instrumentos de éxito, instrumentos con los que el ICEX o la Cámara de Comercio correspondiente acompañan, asesoran a las empresas, acompañan a las empresas en su internacionalización, o programas por los cuales se fomenta las prácticas en empresas internacionalizadas y fuera de España. Lo que se pretende con esta inversión es robustecer los programas que efectivamente funcionan, y funcionan muy bien, para la internacionalización, con una focalización eminentemente en las pequeñas y medianas empresas. Y como vamos con el tiempo justito, pues vamos a pasar al componente número 14, en este caso, la modernización del turismo. Bueno, aquí sabemos que el turismo supone, pues eso, más también del 12% del Producto Interior Bruto de España, con una afiliación a la Seguridad Social que ronda el 14%, no llegaba, pero aquí lo que tenemos que conseguir son dos cosas esenciales en la modernización del sector turístico. Mantener nuestro liderazgo. España es el segundo país en gasto turístico, el segundo país en recepción de turistas. Es, según el World Economic Forum, el país más competitivo en materia turística. Por tanto, aquí de lo que se trata es de que mantengamos nuestro liderazgo. Es cierto que modernizando nuestros propios productos y diversificándolos, es decir, consiguiendo mantener la mejor de las calidades, si es posible superarla en productos tradicionales como el sol y playa, pero también potenciando otros que tienen, los que también somos una clara referencia y que todavía podemos desarrollar más: gastronomía, cultura, patrimonio histórico, en fin, ocio, experiencias en naturaleza, en fin, hay un gran entramado de ámbitos donde actuar. Teniendo en cuenta estos dos elementos, se plantea
o estos elementos se plantean las reformas e inversiones a realizar en el componente 14. Una gran reforma y 4 grandes inversiones. La reforma vinculada a la transición ecológica va a ser el desarrollo normativo del Fondo de Financiación de Empresas Turísticas, denominado FOCIT, cuyo Real Decreto, bueno, pues se aprobará dándole un sentido distinto. Este fondo, que goza con más de 500 millones de euros, dará o podrá atribuir préstamos dedicados a la eficiencia energética y a la economía circular principalmente, con lo cual se dota de préstamos para la transición ecológica con una característica, y es que utiliza un sistema de blending, es decir, además se podrá cofinanciar con financiación pública de carácter no reembolsable. Veremos que incide en la inversión cuarta, que una de las actuaciones será la eficiencia energética y la economía circular en esta inversión cuarta, y que bueno, pues inciden los préstamos de la reforma 1 con las actuaciones de la cuarta inversión. Inversión 1. La transformación del modelo turístico hacia la sostenibilidad. Lo primero que se hará será una estrategia de sostenibilidad. Sostenibilidad que se tiene que basar en 3 grandes pilares: medioambiental, socioeconómica y territorial. Por tanto, la actuación sobre el turismo tiene que incidir en estos 3 elementos. Se va a hacer a través de distintos planes. Los planes de sostenibilidad turística en destino, que digamos son la estrella del plan para el sector turismo, y por tanto me detendré en ellos algo más. Luego los planes de sostenibilidad social del sector turístico, donde podremos incorporar las mejores prácticas del sector turismo para vinculados a la responsabilidad social corporativa y a los derechos de los trabajadores, y este es un plan que se va a realizar en cogobernanza con los agentes sociales, y también una creación de un sistema de sostenibilidad turística integral, que lo que pretende es también incorporar mejores prácticas de calidad, una planificación de mejores prácticas de calidad al sector turístico. Un ejemplo de ello, para concretar algo, la creación de un agregador de distintas plataformas que den información sobre las viviendas de uso turístico. ¿De acuerdo? Esta sería la inversión primera. ¿Qué son los planes? ¿Qué son los planes de sostenibilidad turística? Los planes de sostenibilidad turística, si me permitís, y no confundamos, no son PERTEs, pero vendrían a ser los PERTEs del turismo. Son actuaciones absolutamente transformadoras de los destinos. Es decir, son actuaciones concretas que pretenden ser transformadoras del destino, transformadoras en, pues, en determinadas líneas, tanto de dotar de mayor competitividad a los destinos, como de transición verde y eficiencia energética, o de transición digital, un poco volviendo a los ejes iniciales. Ya se han ensayado estos planes de sostenibilidad el año pasado, se han comenzado 25 actuaciones. En el verano de 2020 ya se diseñó unas líneas generales de estos planes de sostenibilidad, que ahora se escalan con casi 1.900 millones de euros. Y estas actuaciones, bueno, las principales, por ejemplo, se producen en la Costa Brava o en la isla de La Palma, o también en Santiago de Compostela. Bueno, pues en colaboración con las entidades locales, con las comunidades autónomas, se diseñarán estos planes, pues eso, que lo que pretenden es transformar el destino para hacerlo más atractivo, para hacerlo más digital o más verde, o más competitivo en resumen. Además, y aquí lo puedo decir, se produce mediante un sistema bottom-up, es decir, de abajo arriba. Y ello porque se van a ir identificando a través de distintas call of interest, en colaboración con el sector privado y las entidades locales,
los distintos planes que pueden cuajar en un determinado destino, en un determinado territorio. Bien, dicho lo cual, vuelvo otra vez a las inversiones. El segundo gran bloque de inversiones son los programas de digitalización e inteligencia para destinos del sector turístico. Aquí volvemos otra vez al Big Data, volvemos otra vez a las herramientas para las empresas turísticas, tanto pues para mejorar su ciberseguridad, para mejorar su conectividad, para mejorar, en fin, sus infraestructuras de digitalización y de inteligencia. La inversión tercera son las estrategias de resiliencia turística para territorios extrapeninsulares. Claro, aquí se produce una singularidad en España y es que, por ejemplo, Canarias y Baleares, el 35% del Producto Interior Bruto es el sector turístico. Por tanto, crisis como la actual pues les golpea efectivamente mucho más y lo que hay es que mejorar su resiliencia. ¿Cómo? Mediante determinadas actuaciones que mejoren su conectividad, que ayuden a desestacionalizar sus momentos de mayor auge turístico o que les ayude a renovar sus infraestructuras para modernizarlas. Y la inversión cuarta, el cuarto gran bloque, son actuaciones especiales en el ámbito de la competitividad. Aquí se pretende incidir, por ejemplo, en reforzar el turismo en zonas, el comercio, perdón, reforzar el comercio en zonas de especial afluencia turística, también actuaciones, como decía al inicio, en materia de eficiencia energética y economía circular, vinculado, por tanto, también a préstamos que pueda dar el Estado, el dar subvenciones de carácter no reembolsable. Y, en fin, aquí hay un programa muy interesante del fomento del patrimonio histórico-artístico, la rehabilitación y el mantenimiento del patrimonio histórico-artístico para un uso de carácter turístico, que se inserta también dentro de esta inversión cuarta. Bueno, yo creo que aquí puedo poner punto final a este componente solamente porque seguro que hay muchas preguntas y que puedo aclarar muchas cuestiones, porque si no nos iríamos. Simplemente quiero señalar una cuestión. Bueno, tampoco he tenido tiempo para hacerlo, pero claro, hablábamos de los PERTEs, de la colaboración público-privada. El propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un gran plan de colaboración público-privada y de gobernanza pública a todos los niveles. Es decir, la ejecución del plan va a requerir la participación de todas las administraciones públicas y del sector privado para que tenga éxito y, por tanto, va a requerir una grandísima coordinación, de muchísimo diálogo y de muchísimo trabajo conjunto. Hablábamos antes de manifestaciones de interés que ya estamos utilizando para la confección de los PERTEs, por ejemplo, pero no solo de los PERTEs, es un gran instrumento que nos hemos traído de Europa hablamos de mapear, para saber qué grandes proyectos se están elaborando, son capaces las empresas de llevar a cabo y que tengan un impacto en el crecimiento económico. En fin, decía, gobernanza por un lado y a través de multiplicidad de instrumentos he ido desgranando algunos de ellos con los PERTEs, ya sea convenios, ya sean consorcios, ya sean empresas de economía mixta, en fin, ya sea la licitación. En el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, sobre todo vamos a utilizar convenios de colaboración y convocatorias públicas de subvenciones, aunque es posible que licitación utilizaremos para asistencias técnicas, en fin, pero no quería dejar de señalar esta multiplicidad de instrumentos y de niveles de gobernanza para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Son muchas cosas, he intentado dar una visión general, pero además meterme en los distintos programas. Ha sido un poco complicado, pero bueno, yo creo que la idea esencial quedará y pues me quedo a vuestra disposición. Consuelo.
Bueno, decía que muchas gracias, subsecretario. Nos hemos quedado con ganas de seguir escuchándote porque la sensación es como de picoteo de un montón de actividad que tenéis prevista y que de alguna forma también está dando una idea del nuevo país hacia el que nos encaminamos dentro del ámbito del sector industrial y del sector turístico. Mientras aprovechamos estos minutos para que nos vayáis formulando las preguntas, yo quería abrir un poco el fuego con una primera pregunta que tiene que ver con el aterrizaje de los diferentes proyectos, de los diferentes componentes del plan en vuestro ministerio en algo que es competencia de los subsecretarios, de acuerdo con el decreto aquel de diciembre que establecía determinadas medidas para la modernización de la administración y también para la puesta en marcha de los proyectos del plan. Y que se plasman en los instrumentos de planificación. Entonces, a la hora de abordar el instrumento de planificación en vuestro ministerio, habéis tenido también no solo que valorar toda esta actividad que se añade a la actividad ordinaria del ministerio o la actividad que venía el ministerio haciendo hasta este momento. Y además también habéis tenido que valorar los medios con los que se cuenta para poder llevar a cabo todos estos proyectos, fundamentalmente los recursos humanos, en un contexto de adelgazamiento de la administración, de adelgazamiento considerable de la administración y con unas previsiones de cara a los próximos años nada halagüeñas, es decir, previsiones de disminución de efectivos, aunque sea solo por razones demográficas, biológicas, a pesar de los esfuerzos por sacar adelante ofertas de empleo público importantes que permitan de alguna forma paliar ese efecto. Bueno, dicho todo esto, habéis tenido que hacer de alguna forma una priorización de actividad para, con los recursos que se tienen, abordar todo esto que se viene encima. ¿Eso implica que el Ministerio va a dejar de hacer cosas o simplemente, ni más ni menos, va a añadir a su actividad ordinaria todo este desarrollo que, aunque es cierto, como decía el subsecretario, tiene su clave del éxito en la buena gobernanza, la gobernanza de todos los implicados en la ejecución del plan, el Ministerio sigue siendo el gran coordinador de ese esquema de gobernanza que se prevé? Pues, insisto, la pregunta era, ¿vamos a dejar de hacer algo o vamos a seguir sumando actividad a lo que ya tenemos? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo imagino que la respuesta será que sí, que sumamos. Bueno, has hecho muchas reflexiones que nos darían para muchísimo tiempo, pero voy a intentar ser muy breve. No renunciamos a nada, sumamos, efectivamente, ¿eh? Pero ya que me das la oportunidad, quiero destacar el trabajo que se ha hecho en la subsecretaría en la elaboración del instrumento de planificación estratégica. Ha sido un gran instrumento, ha sido un trabajo muy concienzudo, un trabajo que la verdad me gustaría que vierais, incluso lo podréis utilizar quizá como ejemplo en algún momento, pues no sé si lo podemos hacer público así de sencillo, pero estaría bien. Yo creo que es un gran ejemplo de buena práctica el instrumento que hemos elaborado en el Ministerio. No, claro, aquí la idea era organizar el cómo se iba a poder gestionar esta avalancha de actuaciones y de gestión presupuestaria con el incremento tan notable de actuaciones y de dinero que tenemos que gestionar. Por tanto, teníamos que pedir medios, teníamos que pedir recursos, que lo hemos hecho, efectivamente, pero nuestra idea no es renunciar a nada, porque flaco favor estaríamos haciendo para la política industrial o comercial o turística. Aquí lo que tenemos que hacer es escalar, sí, en políticas de éxito y en políticas que nos lleven a donde queramos llevar y que ya teníamos diseñadas o estaban en diseño, por un lado, pero por otro lado mantener aquellas otras políticas que por la razón que sea, que puede ser de muchos tipos, no entrarán dentro del plan. Pero no, nuestra idea es sumar. Sumar. Es verdad que hay que priorizar bien, pero en este caso lo que tenemos que hacer es un esfuerzo enorme
Es un esfuerzo enorme entre todos y para eso también tenemos que tener un discurso y yo no voy a dejar de tenerlo en este momento, por tener la reflexión de que la administración necesita recursos y que tenemos que decirlo. Y yo, pues mira, cada vez que tengo la oportunidad, y esta es una buena oportunidad, lo digo, tenemos que dotar a la administración de recursos y además tenemos que decir lo importante que es la administración, porque la administración es importantísima para dar servicios esenciales, es importantísima para tener médicos, para tener policía, pero también es importantísima para los servicios centrales de los ministerios, de las comunidades autónomas y las entidades locales para que puedan implementar las políticas públicas y que pueda tener actuaciones positivas en los sectores económicos. Es esencial. Yo ahora cuando hablo con el sector privado, con las empresas, con las personas que lideran esas empresas, digo, tenéis que tener el discurso de que hay que tener una administración fuerte precisamente para que podamos actuar junto con vosotros y robustecer nuestro sector económico, ¿no? Y se lo digo porque creo que a veces perdemos esa dimensión. Me callo ya. Pues queda dicho y además grabado, editado y colgado en YouTube dentro de un par de días. Y si además aprovechamos para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que tengan interés por colaborar con nosotros desde el ámbito de la función pública a trabajar por llevar a cabo todos estos cambios, solo anunciar que hay un montón de convocatorias en marcha para diferentes cuerpos de la Administración General del Estado. En concreto, en el Ministerio de Industria hay muchas plazas para ingenieros industriales que creo que podrían encontrar un destino fantástico en la alta dirección de lo que tiene que ver con la política industrial y su ejecución en este país. Y no solo eso, hay otros muchos cuerpos de carácter más horizontal, de carácter general, que también os invitamos a los futuros aspirantes a entrar en la Administración pública a echar un vistazo porque creo que merece la pena sumarse a este proyecto. Y voy con la única pregunta que hay hasta ahora. No sé si alguien más, que mira que sois tímidos, no vais a aprovechar que tenéis aquí delante alguno de vosotros a vuestro jefe como para formularle una de esas preguntas que no os atrevéis a formularle en el despacho, y a aquellos que tenéis delante al subsecretario de Industria, no es vuestro jefe, os digo lo mismo, no seáis tímidos. Formulo la que tengo, que la hace Carlos Bonillo, que es el gerente del INAP, casualmente. Dice, no estaba preparado, lo juro. Dice, ¿está previsto a través del componente 12, política industrial, actuar sobre los desequilibrios territoriales, fenómeno de la España vacía, buscando mayor vertebración territorial mediante la política industrial? Pues sí. Sí está previsto. Está previsto tanto a nivel micro como macro. Y pongo 2 ejemplos de ello. Antes, cuando hablábamos de los PERTE, hablaba que uno de los elementos que se quiere visualizar o que se quiere detectar en un PERTE es su capacidad de vertebración del territorio. Y vertebración porque la cadena de valor no se focaliza en un solo territorio, sino en un conjunto de ellos. Entonces, hablamos del vehículo eléctrico. Bueno, pues el litio, la extracción del litio se produce en Extremadura, pero a lo mejor la fábrica de baterías, una también, pero otra en otro sitio. Las fábricas de ensamblaje se producen en Vigo o en Valladolid o en Vitoria, las fábricas de componentes en distintos lugares, con lo cual vertebra en su conjunto el territorio. Esta es una de las grandes visiones de los grandes proyectos, es decir, que afecten, que incidan, que impacten en todo el territorio y, por tanto, también en la España vacía, si me permitís. Pero es que además tenemos luego muy distintos proyectos o líneas más pequeñas de innovación,
de emprendimiento industrial que afecta en todas esas localidades. Pero, por ejemplo, la de apoyo a las infraestructuras industriales. Precisamente, la de apoyo a las infraestructuras industriales lo que pretende es incidir en crear esos nodos industriales en aquellos lugares donde esas infraestructuras no han llegado, o donde hay que mejorar. Es decir, no estamos hablando de Madrid o de Barcelona, estamos hablando de lugares donde más rurales o de España con menos infraestructuras, en fin, en definitiva, ¿no? Bueno, pues yo creo que son dos ejemplos. Pues muchas gracias y ya veo que la gente que viene del Ministerio de Industria no se acaba de animar, pero en el INAP, que hay mucha curiosidad, formulan desde mi unidad de apoyo, la jefa de mi unidad de apoyo, Fátima Mínguez, formula la siguiente pregunta. El plan, metiendo el dedo en la llaga, dice, el plan es un gran plan de colaboración público-privada. Se van a poner a prueba las capacidades del sector público. Algunos desconfían de nuestra capacidad para absorber los fondos. ¿Cómo podemos mejorar, además de los recursos, nuestras capacidades digitales, nuestras capacidades de contratación y nuestras capacidades de colaboración? Bueno, sí, es una pregunta omnicomprensiva casi de todo lo que tendríamos que hacer. Primero, no tenemos mucho tiempo, es decir, porque ya la ejecución de los fondos es inminente, con lo cual el instrumento de planificación estratégica precisamente iba en la línea de identificar en los ministerios que ejecutan fondos precisamente el dotarse de los recursos necesarios para conseguir implementarlos en estos años. Son 3 años, esencialmente, en los que vamos a tener que trabajar, con lo cual yo creo que desde los servicios centrales se está trabajando, desde el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, se está trabajando precisamente en conseguir mejores recursos, en facilitarnos esta labor a los ministerios. Pero es ahí, desde los servicios comunes, desde los departamentos transversales, donde se puede actuar de mayor manera para darnos soporte. Y yo creo mucho en los recursos humanos. Creo que, y vuelvo otra vez a lo del principio, creo que la principal fortaleza de la administración pública son sus recursos humanos, gente muy comprometida y muy profesional, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es dotarnos con los recursos humanos que necesitamos. Yo ahí sí que pido un esfuerzo al Ministerio de Política Territorial y Función Pública para que sigamos adelante en esa labor, que también nos compete a todos. Lo hablaba con Consuelo antes de empezar la charla, ¿no? También bueno, pues nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo en sacar convocatorias, en seleccionar a la gente, en que las convocatorias se cubran y que se cubran con los mejores. En fin, tenemos mucho trabajo que hacer. Podríamos ir analizando una a una las cuestiones, pero yo creo que no merece la pena en este foro, en este momento. Gracias. Pues agradecerte otra vez la presencia aquí, tu buena disposición para responder a las preguntas. No tenemos más preguntas, con lo cual hasta aquí hemos llegado en la tarde de hoy con esta presentación y simplemente por mi parte reiterar algo que decías tú al principio de tu intervención y es que el INAP es vuestra casa, las puertas ya están abiertas, incluso de manera presencial, es la casa de todas y todos los empleados públicos y nos gustaría y así lo haremos, seguir colaborando en los procesos de reflexión y en los debates que de verdad importan en el ámbito de la administración pública. Ahí siempre nos tendréis y aquí estamos para recibir propuestas, para recibir ideas y para tratar de poner alguna de ellas en marcha. Así que muchas gracias y hasta siempre. Gracias. Muchas gracias.